Hola de nuevo, muy buenas a todos. Seguimos con nuestro curso de Física 3, Electromagnetismo. En esta ocasión vamos a revisar las preguntas de la guía de física a partir de la 128. Sí, la pregunta número 128 dice: ¿qué es la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica se refiere a la rapidez con la cual fluye carga eléctrica a través de un conductor. Hay una fórmula para calcular la corriente, bueno, mejor dicho, la intensidad de corriente eléctrica, se escribe así, I es igual a Q, es decir, carga entre T, donde T es tiempo. Vamos a agregar por aquí que Q, como digo, que significa carga eléctrica, que se mide en Coulomb. La letra T significa tiempo, que se mide en segundos. Y la letra I significa intensidad de corriente eléctrica. Vamos a ponerle nada más corriente, que se mide en amperes. Vamos a ver la siguiente pregunta, que sería la 129, y dice: ¿qué es una fuerza electromotriz? Bueno, la respuesta de esta pregunta, la 129, es la siguiente. Una fuerza electromotriz, es decir, una FEM, es cualquier dispositivo que sea capaz de convertir energía química, mecánica o de cualquier otro tipo en energía eléctrica necesaria para mantener un flujo continuo de electrones, o bueno, de carga eléctrica. Eso es una FEM, un dispositivo que convierte energía. La pregunta 130 dice: ¿qué dice la ley de Ohm? ¿Qué dice la ley de Ohm? Bueno, pues es muy fácil de recordar, porque la ley de Ohm se puede recordar por Victoria es igual a Reina de Inglaterra. Es decir, que para cualquier conductor, lo que tenemos es que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente eléctrica. Como digo, aquí la letra V significa voltaje, que se mide en volts. La letra R significa resistencia, que se mide en ohms. El ohm se denota con esta letra griega, que se llama omega. Y la letra I, como ya habíamos visto antes, significa intensidad de corriente eléctrica o corriente, así nada más, que se mide en amperes. La pregunta 131, bueno, más bien es un reactivo. Dice: escriba 3 ecuaciones que permitan calcular la potencia eléctrica. Estas sí que son importantes. Para ello voy a borrar lo de este lado y vamos a escribir esas 3 ecuaciones que permiten calcular la potencia eléctrica. La primera de ellas dice: P, lógicamente de potencia, es igual a voltaje por intensidad de corriente eléctrica. La segunda dice que la potencia es igual a I cuadrada por R, o sea, la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado, eso multiplicado por la resistencia. Y la última dice que potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido eso entre la resistencia. Ya habíamos visto qué significa la V, la I, la R. Lo único que no hemos visto hasta el momento es qué significa la P, por ahí lo vamos a anotar. P significa lógicamente potencia, que se mide en watts y se denota con la letra W. La pregunta 132 dice: ¿cómo se calcula la resistividad de un alambre? Ahora vamos a borrar lo de la derecha para anotar por ahí la fórmula de resistividad de un alambre. Ay, perdón, aquí me faltó un 1. Aquí es la pregunta 132. Ahora sí, escribimos la letra griega Rho. Es verdad que se parece a una P, pero no es la misma. Es la letra griega Rho, equivalente a nuestra R minúscula. Es igual a la resistencia por el área de sección transversal entre la longitud. Vamos a explicar esta fórmula. Imaginemos que aquí tenemos un cable, un conductor. Este conductor tiene una característica que se llama la resistencia. Sí, la resistencia. Que por cierto, la resistencia es la característica de un material que nos indica qué tanto
se opone al flujo de electricidad a través de él, ¿sí? Entonces eso es la resistencia. Luego tenemos el área de sección transversal, que sería esta área de aquí. Ahí tenemos el área. Y lógicamente que también tenemos la longitud de nuestro alambre, de nuestro conductor. Y entonces a través de estos tres elementos, la resistencia, el área y la longitud, es como podemos obtener la resistividad. Entonces vamos a anotar por ahí que la letra griega Rho significa resistividad. ¿Y en qué se mide? Bueno, las unidades de la resistividad son interesantes. Es ohm multiplicado por metro. Ohm, metro, es la unidad de la resistividad. Como digo, la letra R significa resistencia, que se mide en ohm. La letra A significa área, que se medirá en metros cuadrados para efectos de esta fórmula. Y la letra L minúscula significa longitud, que se mide en metros. La pregunta 133, mejor dicho, es reactivo. Dice, haga una tabla de resistividad de algunos materiales. Esas tablas, como siempre, las dejo de tarea. Vamos a la 134, que dice, ¿qué es el coeficiente de temperatura de la resistencia? Bueno, el coeficiente de temperatura de la resistencia es un número, ¿sí? Un número que caracteriza, a cada material, de manera que nos permite conocer qué tanto aumenta su resistencia conforme aumenta también su temperatura. Hay una fórmula muy bonita para el cálculo de la 134, y dice lo siguiente: alfa, es decir, el coeficiente de temperatura de la resistencia, es igual a delta R dividido entre R sub 0 por delta T. Aquí hay que entender algunas cosas. Lógicamente, ¿qué significa delta R? Bueno, delta R significa resistencia final menos la resistencia inicial. O sea, la resistencia que presenta un material después de ser calentado menos la resistencia que tiene el material antes de ser calentado o antes de ser elevada su temperatura. También tenemos delta T, donde delta T significa temperatura final menos temperatura inicial. Sí, lógicamente la temperatura que tiene el objeto después de ser calentado y la temperatura que tiene antes de ser calentado. Y listo, ahí está. Y bueno, esto, como digo, tiene una implicación muy interesante. Significa que los objetos a mayor temperatura tendrán, por tanto, mayor resistencia. Y bien, ahora sí, vamos con los problemas, los prácticos. Aquí tenemos el problema 135, el cual dice, ¿cuántos electrones viajan a través de un conductor por el que pasa una corriente de 9 amperes en 2 segundos? Bueno, para eso vamos a utilizar nuestra fórmula de la intensidad de corriente eléctrica, que es igual a ¿quién? Carga entre tiempo. Como dijimos, lo que vamos a hacer es despejar la letra Q. En consecuencia, la letra T, dado que está dividiendo, la paso multiplicando, y así me queda que la carga es intensidad por tiempo. Por lo tanto, voy a multiplicar 9 amperes por 2 segundos. Lógicamente, 9 por 2 son 18, me queda 18 coulomb. Pero el problema me dice que cuál es el número de electrones. Bueno, entonces eso quiere decir que tengo que dividir esto entre la carga del electrón. Como había comentado antes, la carga del electrón es de 1.60 por 10 a la menos 19. Negativa, claro, porque es un electrón. Entonces tengo que dividir 18, signos de dividir. Abro paréntesis para poner toda la carga del electrón. Como digo, 1.60 por 10 a la menos 19. Cierro paréntesis. No le puse el menos, pero bueno, se debe saber que la carga del electrón es negativa. Y después de hacer esa división ya me queda el número de electrones, 1.125 por 10 a la 20 electrones.